El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que se ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hay 3 visiones cerradas sobre Dios que están presentes en el ambiente. Vamos a señalar estas 3 visiones cerradas sobre Dios para hacer examen de conciencia, porque puede ser que nosotros tengamos una visión errada de Dios. Esas 3 visiones cerradas sobre Dios son las siguientes: el Dios bonachón, el Dios vengador y el Dios a la carta. En primer lugar está la imagen del Dios bonachón. Muchos dicen así: Dios es bueno, y como Dios es bueno, viva como viva, me voy a ir al cielo. Queridos hermanos, ¿eso está bien o está mal? Está mal. Hay muchas personas que tienen la imagen de un Dios bonachón, un Dios que lo permite todo. Hoy Jesús en el Evangelio nos cuenta la parábola de la higuera. El dueño de la higuera pide frutos. Dios es exigente. Dios es amor, pero también Dios es exigente. Y hemos escuchado hoy en la primera lectura un pasaje de la carta a los Romanos donde se nos dice que nosotros tenemos que vivir según el Espíritu, no según la carne. Dios es amor, pero también Dios es exigente. Dios no deja impune la maldad. Por lo tanto, erradiquemos de nuestra mente y de nuestro corazón la imagen del Dios bonachón que lo permite todo y que lleva a abusar de la misericordia de Dios. La segunda imagen errada sobre Dios es la del Dios vengador, que es el otro extremo. Hoy en el Evangelio Jesús pone 2 casos concretos. Habla de esos galileos que fueron asesinados por Pilato
Y la gente decía, seguramente Dios les ha castigado. Y Jesús dice, no. Y el otro caso que pone Jesús es el accidente que hubo en la torre de Siloé. Se cayó la torre de Siloé, murieron 18 judíos. La gente decía, seguramente Dios los ha castigado. Y Jesús dice, no. Jesús habla de que tenemos que convertirnos. Pero Jesús no nos habla de un Dios vengador. Hay mucha gente que tiene esa imagen errada. Dios me está castigando por los pecados que he cometido antes. Queridos hermanos, Dios es amor. Dios es exigente. Dios es justo, pero Dios no es un vengador que está esperando que caigas para darte una paliza o que te está devolviendo el vuelto por los pecados que has cometido. Dios quiere nuestra salvación. Dios nos da todas las gracias para irnos al cielo. Y fíjense qué bonito lo que dice San Pablo, y que es lo primero que hemos escuchado todos. Ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Texto básico para enseñar el más allá. Ya no hay condenación alguna, ¿qué más? Para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, estás en el camino para el cielo. Nosotros creemos en un Dios que nos ama tanto, que se ha hecho hombre para que nadie se pierda. Pero ese Dios es exigente. Y hay que vivir en Cristo Jesús. Y la tercera imagen errada que existe en el ambiente es el Dios a la carta, o el Dios plastilina, que yo modelo a mi antojo. Si soy comunista, hablo de un Dios comunista. Si soy capitalista, hablo de un Dios capitalista. Si soy un libertino, hablo de un Dios libertino. Es decir, un Dios a mi medida. Y entonces cada uno se crea su propio Dios. Queridos hermanos, Dios es Dios. Dios es. Nosotros no podemos hacer un Dios a nuestra medida, a nuestro capricho, a nuestros antojos. Dios es. Y ese Dios que es, se ha revelado como un Dios que es amor, como un Dios que es exigente, como un Dios que es infinitamente justo, pero sobre todo como un Dios misericordioso. María Santísima, nuestra Madre, se relacionó con el Dios vivo y verdadero. Por eso, qué importante es meditar en el Magnificat. Ahí percibimos cómo la Virgen tiene una visión correcta de Dios. Habla de ese Dios misericordioso, ese Dios justo, ese Dios todopoderoso, que en ella ha hecho maravillas. Hoy vamos a pedirle a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a relacionarnos con el Dios vivo y verdadero, y no con imágenes cerradas de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que así sea.